El fin del mundo llegó, y mi hermana y yo despertamos nuestras habilidades sanguíneas. Mi hermana decidió resueltamente por la impresionante y poderosa habilidad de rayos, pero debido a su incapacidad para soportar las dificultades, terminó desperdiciando su talento y sobrevivía con dificultades en la base. Yo, en cambio, con la aparentemente inútil habilidad de curación, me encontraba rodeada de una gran cantidad de suministros y era codiciada y mimada por los jefes de las diferentes bases. Con buena intención, rescate a mi hermana, pero ella, consumida por la envidia, me condujo hacia una ola de zombies. Volviendo atrás en el tiempo, esta vez ella se apresuró a elegir la habilidad de curación. Esta vez toca a mí relajarme y poseerlo todo. Hermana, es tu turno de sufrir. Mirando la brillante habilidad de rayos, sonreí. Esta era la habilidad que anhelaba en mi vida anterior. Desperté en tinieblas y calor. En los ojos de mi hermana brillaba un fulgor. Sonrió con los ojos entrecerrados y dijo, hermana, esta vez toca a mí disfrutar la vida sin preocupaciones. Vi la tenue luz verde en sus manos. Solo entonces salí de mi ensoñación y miré hacia abajo, viendo los débiles destellos de rayos en mis propias manos. Mi hermana y yo habíamos renacido. En la vida anterior, mi hermana dijo que era débil y necesitaba una habilidad poderosa para protegerse. Yo cedí y la dejé elegir primero la habilidad de rayos. Quien hubiera pensado que no quería luchar contra los zombies, no podía soportar las dificultades y desperdició en vano su poderosa habilidad. Al final, solo podía realizar tareas simples en la base y sobrevivía con dificultades. Y yo, al elegir la aparentemente inútil habilidad de curación, fui considerada como una invitada de honor por los jefes de las bases. En un encuentro, rescate a mi hermana, quien estaba a punto de morir en las fauces de un zombi. En aquel momento, ella estaba desvalida y solo podía mirarme con envidia mientras yo estaba protegida por los demás. Consumida por la envidia, me condujo hacia un grupo de zombis y nos enfrentamos a la muerte juntos. Volviendo atrás en el tiempo, mi hermana se apresuró a elegir la habilidad de curación. Antes de que yo pudiera reaccionar, se produjo un disturbio en los alrededores. En el momento en que el fin del mundo comenzó, mi hermana y yo tuvimos la suerte de escapar a un gran supermercado y allí, logramos despertar nuestras habilidades. Había suficientes suministros, pero el ánimo de la gente estaba inestable. A partir de ahora, todos deben salir y matar zombies, de lo contrario, serán expulsados del supermercado para siempre. Era un joven, de tez blanca y tono de voz amable, pero con una autoridad irresistible. Se llamaba Diego. Era muy decidido y capaz, y logró controlar rápidamente el supermercado y estableció estrictas reglas. ¿Por qué? Esto no es tu casa. No tienes derecho a echarnos. Diego sonrió con los ojos entrecerrados y dijo, por esto. Levantó la mano y se escuchó un disparo. Todos se quedaron boquiabiertos y, de repente, se hizo un silencio total. Oprimidos por la superioridad absoluta de la fuerza, cada persona comenzó a salir lentamente del supermercado. Mi hermana se acercó a Diego con coquetería y susurró, he desarrollado la habilidad de curación. Puedo ayudarlos. Diego arqueó una ceja y sus ojos brillaron, muy bien, quédate con nosotros. Después de decir esto, trasladó su mirada hacia mí, que estaba callada a un lado. Al ver esto, mi hermana señaló con su delicada mano y dijo, esa es mi hermana. Es muy buena matando zombies. Deben ponerla al frente. Ella me miró con un brillo de malicia en los ojos. Yo, en cambio, sonreí radiante. Mi hermana no sabía que en la vida anterior, la envidiaba muchísimo. Soñaba con tener la habilidad de rayos. En lugar de depender de la habilidad de curación y convertirme en una prisionera enjaulada por los demás. Quizás mi sonrisa enfureció a mi hermana. Me asignaron como la primera en la lucha contra los zombies. En la vida anterior, cuando mi hermana eligió la habilidad de rayos, también estaba llena de confianza. El motivo por el que desperdició su talento es que la habilidad necesitaba ser mejorada. Al principio, la habilidad de rayos solo podía generar débiles destellos eléctricos, lo que solo podía detener a un zombi durante un segundo. Ella pensó que con esa habilidad podría dominar a todos y ser invencible. Pero en su primer enfrentamiento con los zombis, se encontró en una situación desastrosa. De manera desesperada, disparó los rayos sin control, causando numerosas pérdidas a los hombres de Diego y generando el rencor de Diego hacia ella. Inmensos zombis comenzaron a acercarse hacia nosotros, como bestias que siguieran un rastro. Mi mano que sostenía el cuchillo tembló involuntariamente. En la vida anterior, estaba fuertemente protegida y hacía mucho tiempo que no me enfrentaba directamente a los zombis. Miré fijamente al zombi más cercano,
concentré mi atención y respiro con detenimiento. Lancé con precisión mi habilidad, y el débil choque eléctrico hizo que el zombi se detuviera por un instante. Aproveché ese segundo y clavé el cuchillo en el cerebro del zombi con fuerza. La sangre salpicó, y yo retorcí el mango del cuchillo rápidamente, una y otra vez. Antes de que otro zombi se acercara, finalmente lo eliminé. Luego, rápidamente lancé otro choque eléctrico y repetí el proceso con el siguiente zombi. Al final, mi mano estaba tan rígida que no podía levantarla, y mi cuerpo estaba cubierto de plasma. Mi energía psíquica se agotó y me quedé tumbada en el suelo, sin vida. Eres, realmente, muy buena. La clara voz de Diego sonó. Sonrió y dijo, eres una mujer y has matado solo 10 zombis. Abrió mis ojos cansados y vi el rostro de mi hermana, distorsionado por la envidia. Con una sonrisa forzada en los labios, fingió preocuparse y dijo, hermana, eres muy formidable, pero con tanta sangre en el cuerpo, ¿no has sido mordida? Un destello de frialdad cruzó por mis ojos. La sonrisa de Diego se detuvo. Echó un vistazo a mi hermana y luego, con una sonrisa, dijo, tienes razón. Realmente debemos examinarla bien. No permitiremos que haya desórdenes dentro de nuestro grupo. Me quedé indiferente, tumbada en el suelo. Tan solo necesitaba que Diego supiera que era útil, y él no me abandonaría fácilmente. Pero una vez que me etiquetara como inútil, sería todo un desafío sobrevivir. Al pensar en esto, miré a mi hermana con picardía. ¿No deberías estar curando a los heridos? ¿Tienes tiempo para charlar aquí? En los ojos de mi hermana se vio un destello de enojo, pero al ver que Diego estaba al lado, se conformó y se fue a atender a los heridos. Mientras la veía alejarse, mi mirada se volvió más fría. En la vida anterior, apenas mi hermana y yo despertamos nuestras habilidades, ella me abandonó. Así que no sabía. Aunque la habilidad de rayos necesitaba ser mejorada, más adelante se convertiría en una herramienta perfecta para luchar contra los zombis. Y la habilidad de curación tenía un defecto fatal. ¿Qué está pasando? Duele. Maldita sea, cuida de mí ahora mismo. Mi hermana estaba en medio de un grupo de heridos mutilados, con un rostro pálido como un papel. Murmuraba, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? No lo sé, no lo sé. Los familiares de los heridos la regañaban y la empujaban sin cesar. Finalmente, incluso un familiar emocionado le dio una bofetada. Vete. De repente, mi hermana perdió el control de sus emociones y gritó. Miró hacia mí en medio de la multitud. Con emoción desbordante, gritó como poseída, eres tú. ¿Es verdad? Todo es tu culpa. Se abrió paso a través de la multitud que la rodeaba. ¿Qué demonios está pasando? ¿No es mi habilidad de curación? Mi hermana agarró mis hombros y me sacudió frenéticamente. Mi querida hermana, fue tu elección. En sus ojos había confusión y desconcierto, como si no entendiera por qué el dulce que había robado era amargo. Desde que era pequeña, ella era débil y enfermiza, y mis familiares siempre me decían debes dejarle a tu hermana. Así que siempre, sin importar cuándo, ella se apropió de las mejores cosas sin dudar. Diego también se acercó a ver qué pasaba. Sonreía amablemente como siempre. ¿Qué sucede? Mi hermana se estremeció un poco y rápidamente ajustó su expresión. Se acarició el cabello detrás de la oreja, con los ojos enrojecidos y una expresión de desamparo, dijo, probablemente es porque acabo de despertar la habilidad y no he podido dominarla todavía, por eso no puedo curarlos. Diego frunció el ceño con duda, ¿es así? Bueno, no hay nada que hacer. Le dio una palmada en el hombro con amabilidad y dijo con solemnidad, los heridos no pueden controlar sus emociones, y sus familiares también están alterados por la preocupación por sus seres queridos. Si sigue siendo así la próxima vez, no podré protegerte. Aunque Diego hablaba con una sonrisa, inexplicablemente, se sentía un frío en sus palabras. No pude evitar respirar hondo, recordando que en la vida anterior, su mirada fría me cortaba como si fuera una navaja. Mi hermana mostró un gesto de miedo. Después de que Diego se alejó, me acerqué a mi hermana y susurré al oído, como un demonio. Nunca podrás curar a los demás. Esta habilidad de curación solo puede curar a ti misma. Observé a mi hermana con interés. En su rostro había incredulidad y la luz en sus ojos se quebró. Imposible. Imposible. Mi hermana me empujó como una loca, murmullando sin parar. Me estás mintiendo. Tienes miedo de que consiga elogios de todos los fuertes, como tú en la vida anterior. Tienes miedo de que te vengue cuando llegue al más alto puesto.
En los ojos de mi hermana había frenesí y codicia. Si solo puedes curarte a ti misma, ¿cómo es posible que fueras tan codiciada en la vida anterior? Mostró sus uñas rojas y me señaló con el dedo. Hermana, ¿crees que soy tan tonta como en la vida anterior? Esta vez, estarás a mis pies. La locura en el rostro de mi hermana desapareció y dejó paso a una sonrisa de seguridad. Se dio la vuelta y se marchó con determinación, pero su paso no fue tan firme. Probablemente estaba dudosa en el fondo del corazón. No importaba lo que dijera, los hechos hablaban por sí solos. En la vida anterior, después de varios intentos, me di cuenta de que la habilidad solo podía curarme a mí misma. Fue como un trueno en un cielo despejado. La gente que antes me había tratado amablemente, de repente, cambió de actitud. Diego me apuntó con un arma, sonriendo amablemente como siempre. ¿Cómo compensarás las pérdidas que has causado? Parece que solo puedes pagar con tu cuerpo. Esa mirada y tono fríos me han permanecido en la memoria hasta el día de hoy. En aquel momento, nadie vino a rescatarme y tuve que soportarlo todo sola. Esta vez fue mi hermana quien hizo la elección. Ella solo vio mi posición brillante en la superficie y no consideró las heridas sucias detrás del poder. Quien quiera llevar la corona debe soportar su peso. En esta vida, no volveré a tomar ese camino. Mi mirada era clara y mis pasos firmes. En los siguientes días, seguí luchando contra los zombis al frente. Después de cada batalla, sentía que mi habilidad psíquica se fortalecía. La mirada de mi hermana hacia mí se volvió más sombría y distorsionada. Después de una lucha contra los zombis, regresé al supermercado. Lo que me recibió fue la mirada de sospecha y odio de todos. En medio de ellos, había la expresión de triunfo de mi hermana. Diego se acercó a mí con una expresión de disculpa. Alguien ha denunciado que te ha mordido un zombi. Tenés dos opciones. 1, ser expulsada del supermercado. 2, desnudarte para que la gente te examine. De repente, la boca negra del arma volvió a apuntarme. Alguien gritó, que todos la examinen. No me siento seguro de otra manera. Esa nauseabunda broma provocó la aprobación de muchos. No la expulsen. Quizás se venga de nosotros. Agarréla y desnudéla para examinarla. Bajé los ojos. Esta era la humanidad en el fin del mundo, tan vulnerable a cualquier provocación. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, dijo con un tono lloroso, hermana, esto es por la seguridad de todos. Estamos en el fin del mundo. No pongas en peligro a todos por un sentido de pudor sin importancia. En un instante, el ambiente llegó a su clímax. La gente gritaba frenéticamente, como si yo fuera presa segura en sus manos. Me retiré un par de pasos con sigilo, pero me encontré rodeada. Fruncí el ceño. Esto era difícil de resolver. Mi cerebro comenzó a trabajar a toda velocidad, buscando una manera de escapar. Correr hacia el lugar donde se almacenaba la gasolina y amenazar con mi última habilidad, o luchar hasta el final, usar mis rayos contra los que estaban en la puerta y encontrar una brecha para escapar. De cualquier manera, en esta vida, no me conformaré más. Decidida, levanté mis ojos brillantes. Y entonces escuché un disparo. Luego, el sonido sordo de alguien cayendo al suelo. Mataron a alguien. La multitud que antes había sido amenazadora, listos para atacarme, se dispersó como pájaros asustados. Diego se comportó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido él quien había disparado. Últimamente, el ambiente en el grupo no está bien. Este tipo de personas que causan disturbios deben ser eliminados en el seno. No quiero que la zona segura que he construido con tanto esfuerzo se derrumbe por la provocación de alguien. Diego habló con tono tranquilo, pero inexplicablemente, era intimidante. Soy una persona que solo ve el valor. Si eres útil, puedes vivir. Si eres inútil y causas problemas, no me culpes y cambio de actitud. Me sentí sudar frío en la espalda. Aunque volví a nacer, todavía no podía entender a Diego. Después de decir esto, Diego sonrió a mi hermana de manera significativa. Mi hermana se estremeció y exclamó, soy útil. Tengo la habilidad de curación. Dándose cuenta de su pérdida de estado, se arregló el cabello y dijo en un tono suave, en última instancia, todo es culpa de mi hermana. Si realmente no ha sido mordida, que demuestre claramente a todos. Intentó volver a centrar la atención en mí. Me acerqué a ella y susurré, eres inútil. Siempre usas el mismo truco. Luego, con una risa burlona, la ansiedad desapareció y dije con calma, tanto si he sido mordida o no, justo puedes demostrar tu supuesta habilidad de curación. Subí la manga y mostré una herida mutilada.
Mis ojos brillaban. Vamos, quizás tu habilidad de curación puede evitar que me convierta en un zombi. La multitud que antes había gritado al ver la herida se quedó en silencio. ¿Ser mordido y no convertirse en un zombi? Eso sería una gran ventaja. En el rostro de mi hermana se veía una mezcla de sorpresa al ver mi herida y miedo a ser descubierta. Diego se mostró muy interesado y dijo, sí, intenta. Mi hermana, con la mirada de la multitud sobre ella, levantó temblorosamente las manos y un tenue resplandor verde fluía. Pero mi herida no mostró ningún cambio. La expresión de Diego se volvió fría, y el rostro de mi hermana se puso pálido como un papel empapado. Pregunté en voz alta con duda, ¿acaso tu habilidad no es para curar a los demás? Diego frunció ligeramente el ceño y los demás comenzaron a murmurar. Me acerqué a Diego y con un gesto, él me miró sorprendido y me pasó el arma. Antes de que mi hermana y los demás reaccionaran, apunté y le disparé rápidamente. La sangre brotó y ella gimió de dolor, maldiciéndome sin parar. ¡Perra! ¿Quieres matarme, perra? Miré fijamente su pierna y dije con frialdad, no puedes curarte. Vi cómo la herida de la bala en su pierna se estaba curando lentamente y la bala se cayó. ¿Ahora todavía no se daba cuenta la gente? Después de todo, solo puede curarse a sí misma. Nos he estado mintiendo. Estuvimos luchando sin descanso mientras ella se aprovechaba de todo. Los insultos de la multitud hicieron que mi hermana se sintiera sofocada. Ella me miró con odio. Diego volvió a sonreír, con un tono frío. ¿Cómo compensarás las pérdidas que has causado? Parece que solo puedes pagar con tu cuerpo. Era exactamente lo mismo que me había dicho la última vez. Esta vez, era el turno de mi hermana. Diego le dio a mi hermana un día para que se curara la herida. Pero al día siguiente, ella se escapó. Yo estaba limpiando mi cuchillo corto sin preocupación. La habilidad de rayos todavía no era suficiente para matar a los zombis, y el cuchillo corto era el arma más efectiva para dar el golpe final. Diego se acercó a mí rápidamente. Parece que tu hermana se ha ido. Ni siquiera te preocupas. Echó un vistazo a la herida en mi brazo que estaba cicatrizando. Finalmente, el médico me confirmó que esta herida no era causada por un mordisco de zombi, sino por un arma blanca, lo que me libró de la sospecha. La has asustado. Lo miré con desánimo. Era él quien había dicho eso de pagar con el cuerpo. En la vida anterior, también estuve toda la noche inquieta, maldiciendo a Diego en mi mente innumerables veces. Al día siguiente, me dijeron que debía hacer cebo para atraer a los zombis. Era un proceso muy peligroso, con una alta posibilidad de ser mordida y convertirme en un zombi. Pero era mejor que prostituirme. En aquel entonces, solo podía huir, luchando con todas mis fuerzas y escapando de la muerte en las fauces de los zombis muchas veces. Siempre pensaba que si hubiera tenido la habilidad de rayos, los habría matado a todos. Al menos, no hubiera tenido que huir y podría haber luchado contra ellos frontalmente. Ahora que lo pienso, la decisión de Diego en aquel entonces era por mi bien. Los miembros del supermercado creían que les había mentido y estaban muy enojados. Había muchas miradas malintencionadas y curiosas. La decisión de Diego de hacerme cebo evitó que otros se interesaran en mí. Mientras miraba a Diego, que se estaba rascando la nariz con vergüenza, me sentí un poco extraña. En aquel momento, nadie dijo que estaba mal. Intentó explicar. Eché un hombro para arriba. No tenía ganas de explicarle nada a mi hermana. Era mejor que experimentara el miedo. Quien hubiera pensado que se había dado cuenta con el guardián y se habían escapado juntos. No importa. Esta vez, con la habilidad de curación, no podía escapar de su destino. Todo estaba apenas comenzando. Al pensar en esto, sonreí y mis ojos brillaron. Diego se mostró curioso y me miró varias veces. Últimamente, cada vez más personas vienen a unirse al supermercado. Voy a organizar a la gente para mudarnos a otro lugar en estos días. En la plaza delante del supermercado había una docena de coches, todos en buen estado después de ser seleccionados. En el supermercado también había un gran almacén de gasolina. No podía negar que Diego era un líder muy competente. Tenía una gran capacidad de acción y un instinto muy agudo. El supermercado era demasiado visible y, antes de demasiado tiempo, los malhechores intentarían infiltrarse. La persona que él había matado ayer era un traidor que había ayudado a los malhechores a entrar. En el rostro de Diego seguía una sonrisa, y sus ojos eran como un lago tranquilo. Parecía tener dos caras, una como un diablo bañado en sangre, y la otra como un bodhisattva salvador. Eres una luchadora muy valiosa. Espero que vengas conmigo.
Esta vez, Diego no sonrió. Habló con una rareza de seriedad. Me sentí un poco extraña. Era diferente de la última vez. En la vida anterior, fue él quien me expulsó del supermercado. Y no supe cómo murió después. Diego nos llevó a una gran fábrica abandonada, no muy lejos del centro de la ciudad, pero separada por un río. Con un lugar para quedarnos, había esperanza. Todos en la base se unieron con un solo corazón y la reconstrucción estaba en pleno apogeo. Me uní al grupo de combate encargado de limpiar los zombis, pero me sentía inquieta en mi tiempo libre. Diego estaba escuchando con una sonrisa las quejas de los demás. El dormitorio era demasiado pequeño, había poca comida y no tenían energía. Sus ojos estaban entrecerrados y no se podía ver claramente su expresión. Su mirada se detuvo en mí y arqueó una ceja. En la vida anterior, después de ser expulsada del supermercado, me consumí luchando contra los zombis y lidiando con la humanidad, ni siquiera me preocupé por mi enemigo Diego. Por casualidad, escuché decir que había muerto, y de repente. ¿Era por venganza? ¿O por los suministros que tenía? Sacudí la cabeza con impaciencia. Da igual. Tanto en esta vida como en la anterior, me había ayudado mucho en secreto. Quienquiera que intentara matarlo, tendría que pasar por encima de mí. Increíble. Gran noticia. Ha aparecido un portador de habilidad que puede curar la zombificación. Ese portador de habilidad está en la base del centro. ¿Qué sí? En medio de los murmullos, yo estaba con una expresión seria, pensando en algo. Diego habló con calma. Silencio, por favor. Como responsable de toda la base, les prometo que verificaré esta información. Si es verdad, también garantizaré el bienestar de todos en la base. Su mirada era fría. Cambió de tono y dijo, cada persona tiene la libertad de elegir, pero si descubro que alguien está causando problemas, no importa dónde te escondas, te mataré. Después de mostrar su autoridad, Diego me llevó solo a mí a la base del centro. El portador de habilidad que podía curar la zombificación. No era difícil adivinar que era mi hermana. Esta vez, mi hermana lo había anunciado con gran alboroto. En un momento, no sabía si era inteligente o ingenua. Cuando la vi de nuevo, había cambiado por completo. Estaba radiante, con una voz dulce y ojos brillantes. Mi hermana estaba en medio de la multitud, y todos la miraban con respeto. Ella puso su brazo blanco en la boca de un zombi, con los ojos enrojecidos y una expresión de desamparo. Un resplandor verde apareció en la herida y comenzó a curarse lentamente. Mi hermana no mostró signos de zombificación. De repente, el lugar se llenó de aplausos y gritos de júbilo. Mi hermana me vio y su rostro se llenó de sonrisas, con una expresión de orgullo en los ojos. Hermana, esta vez te tocará pedirme ayuda. La mirada de Diego se movía entre mi hermana y yo, y me miraba con preocupación. De repente, mi hermana hizo un gesto con la mano y gritó acosadora. Estas dos personas antes querían apropiarse de mi habilidad. Me costó muchísimo escapar, y ahora han vuelto. Deténlos. Dos manos no pueden vencer a muchos. Diego y yo estábamos rodeados por la multitud. No temas. La voz fría de Diego llegó a mis oídos, con una confianza total. Estábamos atrapados. Miré a mi hermana con frialdad y dije, espero que no te arrepientas. Mi hermana casi se rió hasta llorar. ¿Por qué me arrepentiría? Eres tú quien me envidia día y noche. ¡Qué miserable! Todo lo que conseguiste fácilmente en la vida anterior, ahora, es mi turno de disfrutarlo. ¿Ves a la gente que me rodea? A partir de ahora, solo puedes mirarme desde el fango. Mi hermana pisó mi mano con fuerza, con una expresión distorsionada y feroz. ¿Sigues pensando en una reversa con esa inútil habilidad de rayos? Estás soñando. Me llamo María y mi hermana se llama Lola. Somos gemelas fraternales que nacimos uno detrás del otro. Desde que éramos pequeñas, mis padres decían que debido a que tardé demasiado en nacer, mi hermana tuvo que aguantar la respiración demasiado tiempo y nació débil y enfermiza. La primera frase que aprendí fue hermanita, aquí tienes. Mi resignación y mi generosidad la hicieron ser impúdica. En la vida anterior, cuando nos enfrentamos a la muerte juntos, ella incluso dijo, ¿por qué tienes una habilidad tan perfecta? No es justo. Muere. Ella pensaba que con una buena habilidad, podría vivir sin preocupaciones y ser alguien importante. Pero no hay almuerzos gratis en el mundo. Mi hermana pensaba que con su habilidad, podría manipular a los jefes de las bases a su antojo. Con orgullo, me llevó a Diego y a una fiesta. La fiesta era sumptuosa.
Había muchas comidas que era difícil de encontrar después del fin del mundo. La gente presentaba estaba disfrutando del vino, como si estuvieran en otro mundo. Al ver a mi hermana, todos mostraron expresiones de halago y envidia. Ella sonrió con modestia y caminó hacia el centro del escenario con elegancia, con una voz dulce y animada. Disculpen por interrumpir su diversión. Hoy, originalmente, era un día feliz, ya que más gente conoce mi habilidad, pero alguien ha venido a amenazar mi vida. Y una de ellas es mi propia hermana. Con lágrimas en los ojos, hizo una expresión de dolor. No puedo traicionar a mi hermana, pero espero que ustedes le den una justa castigo. Mi hermana estaba vestida de un vestido blanco. Parecía querer presentarse como un ángel. Me miraba fijamente, con una expresión de seguridad en los ojos. Entonces, la gente en el escenario se dio cuenta de la presencia de Diego y yo, y se hizo un silencio extraño. Alguien se apresuró a desatar nuestras ataduras. Es un error, un error. El señor Diego, como jefe de base, ha venido aquí y nadie lo ha acompañado. No es de extrañar que haya habido un malentendido. La persona que hablaba tenía una apariencia seria y un aura poderosa que no se podía cuestionar. Era el jefe de la base del centro, el señor Sao, que antes era un famoso empresario. Mi hermana estaba en una situación difícil, quería enojarse pero no se atrevía. El señor Sao parecía no notar su expresión y siguió hablando. Ahora que el fin del mundo ha llegado, las bases deben ayudarse mutuamente, bajo el control y coordinación del ejército y el gobierno. Actualmente, la habilidad de curación es la esperanza del fin del mundo. También compartiremos nuestros recursos, por la humanidad. Todos levantaron sus copas y, en medio de los aplausos y gritos de júbilo, el rostro de mi hermana se volvió más pálido. Las miradas inquisitivas y los murmullos de abajo la trataban como un objeto de comercio, valorándola con un precio. En el futuro, todos me necesitarán. Mi hermana intentó interrumpir, pero los demás la ignoraron. Ella era solo un objeto de cálculo y medida en los ojos de esas personas. Al igual que yo en la vida anterior, una prisionera enjaulada. Aparentemente, tenía un aspecto brillante, pero en secreto, era vulnerable a cualquier ataque. La agonía apenas comenzaba. Levanté mi copa y sonreí a mi hermana desde lejos. Destruir todo lo que ella valoraba y se creía poseer era la mejor venganza para ella. Hice un gesto con los labios. Estás acabada. No creas que con Diego protegiéndote, puedas ser presumida. ¿Qué querías decir antes? Ahora nuestras posiciones son diametralmente opuestas. Con esa inútil habilidad, estarás a mis pies toda tu vida, viviendo una vida peor que la muerte. La expresión de mi hermana se distorsionó por la envidia. La persona que antes había sido tímida y callada, ahora se mostraba diferente frente a mí. Detuve sus empujones con mi mano. ¿Por qué no te atreves a ser tan valiente enfrente de todos? ¿Solo te atreves a gritar conmigo a solas? Mi hermana se sintió herida y se lanzó hacia mí como una loca. Hice una risa burlona. Levanté la mano y lancé un leve choque eléctrico, haciéndola tambalear y caer. La oprimí contra el suelo y me acerqué a su oído. Esta es la inútil habilidad que tú mencionaste. Ahora, te puedo matar con facilidad. Si cortara tu cabeza horizontalmente, ¿crees que podría recuperarse? Acaricié su cuello con ternura. Incluso podría quemar la sección de la herida para evitar que se cure, como si estuviera asando carne. La habilidad de curación en la que mi hermana se enorgullecía ahora parecía tan inútil. Finalmente, comenzó a sentir miedo. Su cuerpo no podía evitar temblar, pero todavía dijo con descaro, tienes que esperar a que suba de nivel. Entonces, seré inmortal. ¿Crees que tu pequeño choque eléctrico puede matarme? Mi expresión se volvió más amable, la sonrisa más profunda, y los chispas en mis manos zumbaron. El cabello de mi hermana se incendió y se extendió rápidamente, llenando el aire con el olor a quemado. Un segundo antes de que ella gritara, cubrí rápidamente su boca y la arrastré a un rincón oscuro. No muy lejos, se acercaron dos personas. Actualmente, la habilidad de curación solo funciona para la persona misma. ¡Qué inútil! Los líderes la han exagerado. La otra persona sonrió con burla, no entiendes. Si al final no puede curar a los demás, esa mujer probablemente se la utilizarán como se debe. Las dos personas se alejaron lentamente y no se podía escuchar el resto de la conversación. Pero con solo esas dos frases, se podía adivinar el significado siniestro detrás. Experimentos humanos. El doloroso recuerdo de aquella época oscura me hizo apretar los dientes. Mi hermana también dejó de luchar, con una mirada perdida y los ojos muy abiertos. ¿Ellos se refieren a mí?
Su pregunta me devolvió a la realidad. Sí, en esta vida, no volvería a experimentar ese sufrimiento. Miré a mi hermana con los ojos bajos y de repente me di cuenta de que sin hacer nada, mi hermana también recibiría un castigo de pesadilla. Sin importar cómo subas de nivel, esta miserable habilidad solo puede curarte a ti misma. Al principio, te extraerán sangre para hacer experimentos. Más adelante, tendrás que donar una cantidad determinada de sangre todos los días. Además, tendrás que someterte a todo tipo de pruebas con altísima radiación. Mi voz era baja, como un murmullo de demonio. Con una risa sardónica, dije, al final, serás la reserva de sangre de los altos cargos. Tu sangre puede evitar la zombificación y ellos la usarán para fabricar un purificador y ganar dinero. En aquel entonces, me cubría con ropas cuando salía en público para ocultar mi cuerpo lleno de cicatrices. Incluso me buscaron maquillaje para cubrir mi piel anormalmente blanca. Por fuera, parecía brillante, pero por dentro, estaba pudriéndose. A medida que yo describía, mi hermana se fue desmoronando. Imposible. Imposible. En aquel entonces, cuando me rescataste, había innumerables personas protegiéndote. Esa arrogante imagen nunca la olvidaré. Me sonreí con sarcasmo. ¿Para qué decirte todo esto? Disfruta de tu destino. De repente, me agarró la mano. Su rostro estaba pálido como la nieve bajo la luz. No me dejes. Parece que mi querida hermana solo era mala, pero no tonta. Reaccionó rápidamente. Su subconsciente la hacía pensar que yo, como siempre, accedería a cualquier cosa que ella pidiera, de una manera tan natural. Pero ¿por qué arriesgaría mi vida por salvar a alguien que me había querido matar? Me liberé con fuerza de su mano, me importa un comino. ¿No es esta la habilidad que estabas deseando? Frente a mi sarcasmo, mi hermana se puso roja de rabia y me miró con una expresión de desamparo. Era idéntico a lo que había hecho en la vida anterior. Después de salvarla en la vida anterior, fingía ser buena y obediente frente a mí, pero en secreto, deseaba mi muerte. Me gusta ver cómo sufres y te arrepientes en el dolor. ¿No querías robar mi habilidad y todo lo que tenía en la vida anterior? Esto es de tu propia cosecha. Le agarré la barbilla y dije con crueldad, te cortarán la carne pedazo a pedazo. Con tu poderosa habilidad de curación, no morirás, pero estarás siempre al borde de la desesperación. Tu sangre será el alimento de ellos y tu cuerpo todo entero se convertirá en reserva de comida para los demás. Mostré una sonrisa casi cruel. Te debo las gracias. Mi hermana tembló con los labios, demasiado asustada para decir nada. Gracias a tu plan para llevarme a la ola de zombies, no tendré que experimentar la desesperación. Y gracias a que robaste la habilidad de curación, ahora tengo la oportunidad de ser una verdadera persona y luchar por mí misma en el fin del mundo. Bajo mi ataque verbal, mi hermana se echó a reír frenéticamente. ¿Te has confesado? Me estás mintiendo. Todo esto es solo para que me arrepienta. Te digo, María, no creas que solo por nacer unos minutos antes que yo, eres mejor que yo en todo. En este fin del mundo, mi habilidad es la más poderosa. Luego, te veré arrodillada pidiéndome ayuda. En ese momento, el señor Sao se acercó lentamente. ¿Qué haces aquí, nuestra protagonista? Ven, conmigo. Tengo que presentarte a alguien. Su tono era imperativo y mi hermana fue casi arrastrada por sus hombres. Volvió a mostrar una expresión de arrogancia y susurró, yo camino mi propio camino. Seré mejor que tú, hermana. Espera y verás. Haré que te arrepientas, a ti y a Diego. Me callé y alicé las arrugas de mi ropa. Solo las personas que han experimentado realmente saben que preferirían suicidarse antes que vivir como un muerto andante. Cuando encontré a Diego, su rostro mostraba una expresión de preocupación. Me inquieté de inmediato y pregunté, ¿qué pasó? Al verme, Diego suspiró aliviado, ¿Lola no te ha dado problemas? Tenemos que salir rápido. Recibí noticias fiables de que un grupo de malhechores se está reuniendo para atacar la base del centro. La situación no es buena. Al escuchar esta noticia peligrosa, mi primera reacción no fue huir, sino quedarme petrificada. Malhechores. Sonaba muy familiar. Ah. Diego había muerto atrapado por un grupo de malhechores. Bajo la dirección de Diego, escapamos de la base del centro sin mayores problemas. Escuchando los disparos y los gritos provenientes de la dirección de la base, mi corazón no se calmó durante mucho tiempo. Me parecía que había un misterio frente a mí, a punto de ser resuelto. Este ataque dejó a la base del centro seriamente dañada, con innumerables muertos y heridos.
Se dijo que los malhechores se habían dado cuenta de los grandes suministros de la base y habían conspirado con los miembros internos para invadirla. Afortunadamente, la base del centro era lo suficientemente fuerte para resistir el ataque. De lo contrario, sería el mismo destino que Diego en la vida anterior, desapareciendo sin dejar rastro. Mi hermana, en cambio, había rescatado a varias personas que habían sido mordidas por zombis. Por eso, su popularidad aumentó considerablemente y la gente la llamó el ángel de la redención. Nadie reveló el proceso de curación. No pude evitar sonreír con sarcasmo. Solo ella sabía la amargura que había experimentado. Me pregunto si todavía podría mantener su actitud desafiante después de sufrir. En los últimos días, la base estaba alborotada. La existencia de la habilidad de curación había causado inestabilidad en la gente. El rostro de Diego se veía sombrío, incluso tenía dificultades para mantener su sonrisa. Yo sabía que era por mi causa. No podía negar que estaba conmovida. Tanto en la vida anterior como en esta, todo lo que él había hecho era por mi bien. Es una lástima que solo ahora haya comprendido su buena intención. Esta vez, era mi turno de ayudarle. ¿La persona que Lola ha pedido es yo? Estoy dispuesta a ir a la base del centro. Antes de que Diego pudiera reaccionar, tomé su mano con solemnidad y le dije, tienes que confiar en mí. Me miró profundamente y asintió, muy bien, pero yo voy contigo. Incluso si él no lo hubiera dicho, lo habría llevado conmigo. La habilidad de Diego no tenía capacidad de combate real, pero era una habilidad mental que le permitía interferir, comunicarse con los demás a través de ondas cerebrales e incluso matar. No habían pasado muchos días desde que me separé de mi hermana, y cuando me encontré frente a ella, me sentí un poco extraña. Su rostro era pálido como el papel, vestía de blanco y parecía un fantasma vagando por el mundo. Tiró de sus labios secos y sin color, y con dificultad dijo, hermana, te dije que robar la habilidad era la elección más sensata que he hecho. Esta vez, no hay nadie que venga a salvarte por ser jefe de base. Ahora, soy la persona más protegida. Ahora es vuestro turno de pedirme ayuda. Arrodillaos. Diego se limitó a reírse burlonamente. Al ver que no estábamos impresionados, mi hermana se enojó hasta que sus ojos se pusieron rojos. Me señaló a Diego, con la mano temblorosa, y dijo sin mediar palabra, ¿por qué le tratas tan bien a mi hermana? Fue ella quien te mató en la vida anterior. Me quedé petrificada, mientras Diego tenía una expresión de desconcierto, como si estuviera viendo a una loca. Mi hermana estaba muy satisfecha con mi reacción y dijo con una risa coqueta, los malhechores atacan la base por la habilidad de curación. Son el mismo grupo de personas en esta vida y en la anterior. Me impactó como si hubiera sido alcanzada por un rayo. De repente, todos los puntos en mi mente se conectaron. En la vida anterior, debido a la interferencia de alguien, fui mordida durante el proceso de atraer a los zombis, pero no me convertí en uno. Después de enterarse de esta situación, Diego se quedó en silencio durante mucho tiempo y me expulsó personalmente del supermercado. En aquel entonces, estaba cegada por el odio y, antes de marcharme, lo estaba maldiciendo, ignorando su consejo de cuida de ti misma. La noche antes de marcharme, no pude resistir a ayudar a un niño que había sido arañado por un zombi. Mirando los ojos limpios del niño, me sentí cálida en el corazón. Ahora que lo pienso, esta acción fue notada por alguien con malas intenciones, quien transmitió la noticia. Eso atrajo la destrucción del supermercado y la muerte de Diego. Fui yo quien mató a Diego. Esta idea se me revolvía en la cabeza. Estaba desorientada, cerré los ojos y casi no podía mantenerme en pie. La risa burlona de mi hermana resonaba en mis oídos. ¡Qué ridículo! ¿No eres una persona que distingue claramente entre el amor y el odio? ¿Y me dices que no me salvarías porque te puse en peligro? Al final, has matado a tu propio salvador. Diego frunció el ceño y me rodeó con su brazo, diciendo suavemente. No entiendo lo que estáis diciendo, pero ahora eres buena, y me tratas bien. Incluso si realmente hay una vida pasada, creo que no lo dijiste en serio. Abrí los ojos y me perdí en los ojos de Diego, negros como el carbón. Su firmeza y su calidez me infectaron y poco a poco recuperé la compostura. Le devolví el apretón de manos y le dije con sinceridad, lo siento. Al ver esto, mi hermana se enojó aún más y gritó. Alguien, ven y dale a estos dos hasta matarlos. Mi hermana no estaba mintiendo. Tenía un gran poder en la base y, con un solo comando, un grupo de personas entró corriendo. Con el nudo en el corazón resuelto, ya no tenía nada que temer. Miré a mi hermana con determinación. Vine aquí voluntariamente. He venido hoy para terminar todo.
Te dejaré ver el verdadero poder de la habilidad de rayos que crees inútil. Al oír esto, mi hermana se rió hasta casi desmayarse. Pero cuando vio los arcos plateados cubriendo todo el salón, su rostro se volvió sombrío. Lancé un rayo extremadamente poderoso con mis 2 manos, y todos los que habían entrado cayeron incapacitados al suelo. Mi hermana me miró con incredulidad. ¿Cómo es posible que la habilidad de rayos llegue a este nivel? Entre nosotros, uno debe morir. He venido hoy para matarte. Con algunos pasos rápidos, me acerqué a mi hermana y la oprimí de nuevo. Pero su cuerpo era tan ligero como un papel comparado con la última vez. Eres demasiado egoísta. Estás destruyendo la esperanza de la humanidad. Mi hermana trató de mantenerse en calma y dijo, antes de matarme, alguien vendrá a salvarme. Sonreí. Mi objetivo era atraer a alguien. En efecto, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran innumerables personajes importantes y portadores de habilidades. No te desanimes. Hablemos con calma. El señor Sao salió con calma. Puse mi mano en la cabeza de mi hermana y con expresión impasible dije, no digamos más tonterías. Ya han extraído suficiente sangre de mi hermana y tienen todos los datos. Básicamente, pueden crear un purificador. Aunque no es tan efectivo como la sangre de mi hermana, no tiene otros efectos secundarios. En la vida anterior, fui enjaulada de esta manera. Ellos decían públicamente que era mi habilidad la que podía fabricar el purificador, y los comunes no sabían la verdad. Apunté a Diego y mostré una sonrisa de seguridad. La habilidad de Diego era suficiente para que todo el mundo en la base escuchara, e incluso más allá. También puedo proporcionar la tecnología para mejorar el purificador. ¿Qué prefieres? ¿Que todo el mundo en la base sepa la verdad o entregármela a Lola? La decisión está en tus manos, jefe de base. ¿Por qué? No lo creo. La gente en el salón se marchó rápidamente. Mi hermana se desplomó en el suelo, con una expresión distraída. He sufrido tanto y, al final, soy alguien que pueden abandonar sin problemas. Ja, 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 ja. Ella se rió enloquecidamente, con lágrimas saliendo de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tú pudiste tener un aspecto tan brillante en la vida anterior? Mire a mi hermana con atención. Antes, mi hermana solo había mostrado ser ambiciosa y vanidosa. Nunca había pensado que en el fondo de su corazón me odiara tanto y quisiera que muriera. Sacudí la cabeza y dije suavemente, eso solo era tu ilusión de un aspecto brillante. Te dije que era una vida peor que la muerte. Estoy segura de que has experimentado eso en estos días. Si sigues siendo controlada, tus días futuros solo serán más oscuros y dolorosos. Mi hermana pareció recordar algo. Sus ojos se contrajeron y su rostro se puso pálido. Me pinchaban constantemente con agujas y abrían mi cuerpo. Puse mi mano en su frente con calma, déjame terminar esto. Mi hermana negó con la cabeza, con miedo, y gritó histéricamente, no. Entonces, ¿qué significan estas 2 vidas? Robé diferentes habilidades. ¿Por qué he tenido que pasar por esto cada vez? ¿Todavía no entiendes? Miré profundamente a sus ojos y dije palabra por palabra, es porque somos diferentes las personas que obtuvieron las habilidades. Cada habilidad es útil. Aún no te admites que en la vida anterior no quisiste sufrir, tenías una daga en las manos pero la dejaste encerarse en polvo. En esta vida, eres demasiado confiante en tu habilidad y la has anunciado demasiado pronto, convirtiéndote en un blanco vivo. Mi hermana tenía una mirada perdida, como si el griterío y la discusión anteriores la hubieran exhausto. Aunque sabía que estábamos en una situación de vida o muerte, aún me apareció en mi mente la imagen de ella antes del fin del mundo. Me volví hacia Diego y dije suavemente, dale un buen sueño. Devuélvale a la época antes del fin del mundo, antes de que mis padres murieran. Diego me dio una palmada en el hombro y dijo amablemente, cumpliré con tu petición. Volvió a sonreír a mi hermana con su sonrisa característica y levantó la mano para liberar su habilidad. Mi hermana ya no se resistió. Miró hacia adelante sin foco en la vista y mostró una sonrisa dulce y astuta. Hasta el final, su rostro mostraba una expresión de alivio. Después, entregué la tecnología de mejora del purificador a los técnicos, como había prometido. El señor Sao habló con nosotros con su expresión habitual. Había conseguido beneficios de Diego y este asunto se consideró resuelto. Parecía que desde el principio hasta el final no hubiera existido Lola. Finalmente, todo ha terminado. Salí de la puerta de la base del centro, con un gran alivio. Incluso me sentí más ligera. Maté a mi hermana. ¿Te parece que soy cruel? Diego dijo indiferentemente, es lo que se merece.
Ella ya no tenía en cuenta el afecto fraterno y intentó matarte varias veces. En mis ojos, siempre estás en lo correcto. Esta frase inesperada me dejó sorprendida y un poco incómoda. Sus orejas se pusieron un poco rojas y también se mostró un poco torpe, aunque quizás no sea el mejor momento para decir esto. Entonces, cállate. Diego se mostró descorazonado, lo que hizo que me riera. Jefe Diego, mejor piensa en cómo construir tu base. Los dos nos subimos al coche y volvimos a nuestra base. Finalmente, podía centrarme en la construcción de la base. Crear una verdadera luz de esperanza. En lugar de una esperanza llena de sangre y efímera.